אתה. אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו ועננו, כי אין בנו מעשים עשה עמנו, צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו ועננו, כי אין בנו מעשים עשה עמנו, צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו ועננו, כי אין בנו מעשים עשה עמנו, צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו. התגדל והתקדש שמר דבר אמן, ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברane al altar me da maya memro amen memro amen memro amen memro amen
בחדר ותתעלה ויקטלה שמי קדושה ברוח ללמד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידתה קדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ותחותכם בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה ואמרו אמן ואמרו אמן ואמרו אמן יחשלם הרעה משמיה חיים בחצרה בישועה ברחבה ברצלה לחשלם מרבה מן שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל באמרו שלום בין רומך וברחמה יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ויחי בניסו אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משניך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך נתן תורה למחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva porción de Maná.
esta semana por misericordia del Señor. Entonces tenemos nosotros como familia el privilegio de explicar y de aprender también todos juntos sobre la parashá Shoftim. Entonces quiera el Eterno que toda la palabra que hoy se vaya a exponer, el Señor añada bendición a todos nuestros corazones y aprendamos mucho más de lo que hemos aprendido hasta ahora y poco a poco vamos incorporando a nuestros fundamentos de fe un mensaje más profundo de la palabra que este año el Señor nos regala. Como en cada parashá, pues glorificamos al Señor por el privilegio que nos da de poder exponer la palabra del Señor y que sea refrigerio, sea una bendición para todos los que podamos escuchar, ver, oír esta preciosa porción de maná. Entonces, de manera que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la porción de la semana de maná Shoftim. Muy bien, esta porción se llama así en hebreo Shoftim, que significa jueces. Va de Barim 16:18 al 21:9. Entonces, hoy vamos a ver, y quiero que nosotros todos aprendamos otras virtudes que tiene nuestro Mesías, porque lo vamos a ver a lo largo de la porción de Maná, de este Sefer de Barim, con la palabra Shoftim. Entonces, los sabios han definido esta porción para llamarnos la atención sobre la conducta que nosotros debemos tener y el juicio, porque debemos juzgar, pero vamos a aprender hoy quiénes deben juzgar y cómo se debe juzgar y cuándo no debemos juzgar, qué es lo que la palabra nos enseña hoy. Entonces, bienvenido nuevamente para Parashá Shoftim. Veamos la siguiente lámina, la número 2. Entonces aquí vemos las aliot. La primera comienza en el 16:18 y termina en el 7 del 20:10 al 21:9, la séptima alía. Y el maftir, que son los últimos 4 versículos, es 21:7 al 9, el Brit Hadashah. Tenemos Juan 1:19 al 27. Brevemente les voy a decir cuál es la porción de los profetas. Ya les digo. Ahora bien, veamos la siguiente lámina. Bien, hoy vamos a ver 5 palabras importantes dentro de la estructura de la parashá. Vamos a ver 5 que hemos, pues, unas son familiares, otras no son familiares, no son todas. Pero entonces vamos a ver obviamente la primera, Shofet, que es juez. La segunda, Et, testigo. La tercera, Melech. Y la cuarta, Cohen. Y la quinta, Naví. Quería decirles, confirmarles cuál es la porción de Shoftim. Entonces, Isaías, Yeshayahu, 51:12 al 52:12. Esa es la porción de los profetas. Muy bien, entonces estas 5 palabras que por misericordia del Señor vamos a estudiar hoy, vamos a mirar en todas y cada una de ellas, no solamente lo que nos trae la parashá, que de por sí es rica, sino que los invito a que siempre veamos al Mesías en todas y cada una de las palabras, inclusive de las letras que están en la Torá y en la Tanakh y en el Brit Hadashah. Veamos al Mesías, veamos a Yeshua. Entonces, vamos a ver una porción, la primera parte de lo que nos dice la parashá y después vamos a aplicarla a Yeshua HaMashiach. Siempre lo vamos a hacer como mesiánicos. Estamos obligados a hallar esa relación entre la Torá escrita y Yeshua, la Torá viva. Veamos la siguiente lámina. Dice el enunciado de esta parashá. Shoftim, Bechotrim, Titen, Leja, Bekol, Sheareja, Asher Adonai Eloheja, Noten, Leja, Lish,
Bateja, Be Shabtu et Am Mishpat Sedek. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Hashem tu Elohim te da en tus tribus, Mishbateja, las cuales juzgarán al pueblo et Ham con justo juicio, Mishpat Sedek. Esta palabra Shoftim, Bechotrim, habla de una regulación de la convivencia entre el pueblo de Israel. Es necesario que las personas, pues como se van a establecer relaciones de todo tipo, comerciales, familiares, etcétera, van a haber algunos conflictos que necesitan ser dirimidos. Pero nosotros vamos a mirar que el perfil que la persona ostenta el cargo de Chofet o los Choftim debe ser unas personas con los requisitos que el Señor exige. Entonces, aquí vemos que como toda colectividad necesita una regulación de sus relaciones interpersonales, pues el pueblo de Israel no era la excepción. Ahora, también se ha dicho de paso, no es que Israel se haya inventado las normas de interacción, los juicios, pero vamos a ver, y quizás dentro de una parachá que es especial con respecto a, que se llama Mishpatim, vamos a ver la diferencia de la regulación o el código civil o, digamos, interpersonal que hay dentro del pueblo semita, que el pueblo de Israel tiene un plus con respecto a esos códigos de conducta y de comportamiento. Entonces, aquí vemos, es una obligación, es un mandamiento, es una mitzvah de parte del Eterno para el pueblo de que debe nombrar jueces y oficiales en todas las ciudades. Veamos la siguiente lámina, la número 5. Y hay un requisito para el pueblo, y sobre todo en este caso para los jueces o para los que hagan sus veces, que tienen que tener en cuenta que la justicia, tzedek, tirdov, la justicia seguirás. ¿Para qué? Para que haya vida, para que esa vida genere, digamos, armonía entre toda la colectividad en un sitio que es la tierra de Israel, una tierra que el Señor da. O sea, no solamente el Señor da la tierra, sino que da unas normas, y unas normas que las tienen que aplicar unas personas, y esas personas tienen que ser elegidas dentro del pueblo. Y vamos a ver unas cosas interesantes sobre quién es juez. Ahora, ¿por qué se exige aquí la justicia? ¿Y por qué el Señor pide que para que haya armonía, esa justicia debe existir y hay personas que la deben aplicar? Porque una característica del Señor es el juicio. La palabra Elohim habla de juicio. Nosotros vemos que la gente habla y quiere solamente conocer el lado de amor del Señor, y eso está bien. Pero también hay otro atributo divino que es la justicia. Entonces, muchas veces la gente dice, yo creo en Dios. Y sí, muchísimas personas podemos creer en Dios y debemos creer en Dios. Pero se ha enseñado a través de los años que Dios es solo amor. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura y estudiamos la Torá, para hallar estos atributos divinos de justicia debemos leer la Torá. Debemos hacer que todas las personas profundicemos en la Biblia y, como dice Yeshua, que busquemos, que escudriñemos las Escrituras. Es una obligación. O sea, la palabra dice, si bien hay un primer paso que es oír, el otro es guardar y el otro es enseñar, cumplir las Escrituras. Entonces, una de esas cosas que se deben hacer para agradar a Dios es aplicar la justicia. Veamos la siguiente lámina, la número 6. El derecho israelita está dividido en dos, digamos, veredictos que se dan cuando se estudian
los casos. Pues alguien ha dividido esto en justicia casuística. ¿Qué es casuística? Casuística es, como dice el primer enunciado, las sentencias de este tipo vienen anticipadas por la partícula si, o sea, en hebreo im. A los interesados se les habla en tercera persona. Ya vamos a ver algunos ejemplos dentro de la misma paracha. 2. Los enunciados se presentan con una premisa y luego con una conclusión. Abre comillas, dice, es norma que, o la partícula sí, sigue y la premisa debe ser bien definida, o sea, la situación debe ser bien definida, el caso, la situación, y bien delimitado para llegar a una conclusión justa, jurídica, ajustada, esta sea positiva o negativa. Vamos a leer de Barim 17:2 al 6. ¿Pueden leerlo, por favor? Dice, si en algunas de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante Hashem tu Elohim, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te los denuncian, o te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o esa, al tal hombre o a la tal mujer que cometieron esta mala acción, y lapidarás con piedras a este hombre o a esa mujer para que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un testigo. Bien, hasta el 6, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces ese es un primer caso, se estudia el caso. Entonces hay una premisa. Si llegas a saber que hay una persona que está cometiendo idolatría, dice, investigarás, reunirás, ¿cómo se dice? Pruebas, investigarás. Eso no es que simplemente allí vean que hay un señor que es idólatra y una vez lo van lapidando, no. Los jueces debían tomarse la molestia de investigar y el juicio se determinaba, vamos a verlo más tarde, con 2 testigos, no con un solo testigo, Ahora vamos y dice, después que oyeres, dice, ¿sí? se oye, se expone la situación, después que se oye, se saca la conclusión. Si es cierto, esa persona o mujer o hombre tenían que morir. Ahí habla, búscame Santiago 5:9. Todos estos casos se dirimían, se escuchaban en la puerta de la ciudad. Y en Santiago, miren lo que dice, haciendo también una proyección en el Brit Hadashah, esta porción. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Ven, o sea, dice, hermano, no nos juzguemos unos a otros. La manera indebida que había dicho al comienzo, hay una manera correcta de juzgar y una manera indebida de juzgar. Por eso dice ahí, hermanos, no nos juzguemos indebidamente porque el juez está a las puertas. ¿Quién es el juez que está a las puertas? Yeshua. Yeshua es nuestro máximo juez. Ahora vamos a mirar de Barim 17:19, 1 al 7. Voy a leerlo yo. Dice, cuando Hashem tu Elohim destruya las naciones cuya tierra Adonai tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Hashem tu Elohim te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Hashem tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Dice, y este es el caso, casuística, este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de sus ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcanzare por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces, el caso se estudia y se mira que hubo una muerte accidental, tal vez culposa, pero accidental, no intencional, y esa persona homicida huía hasta esa ciudad y allí era protegido para evitar que cobraran venganza a los familiares del muerto. Pero más adelante dice, otro caso,
en la parte casuística. Vamos a leer del 19, del 11 al 13. Dice: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de las ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Hashem tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Bueno, aquí entonces habían dos casos. Uno cuando era homicidio culposo, pero no intencional, y el otro cuando era intencional. Entonces, esas son las partes del derecho casuístico que tenían que tener en cuenta los jueces, los ancianos. Miren, los ancianos eran los que tenían que tener en cuenta esto. Veamos la siguiente lámina, la número 7. La otra sentencia del derecho israelita es que no se presentan ni premisas ni conclusiones, simplemente se presentan sus casos y directamente la consecuencia. Se expone en una frase compuesta. Veamos en Éxodo 21:12 dice: el que hiere a alguno haciéndole morir, morirá. ¿Sí ven? No se pone a estudiar nada. Usted mató, usted asesinó, hermano, tiene que pagar porque la ley lo dice así. Veamos, tienes ahí de Devarim 27 y 16, por favor. Vamos a ver otro caso de sentencias o del juicio apodíctico, justicia apodíctica. Dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. ¿Sí ven? De una vez se dice la palabra y viene la consecuencia. Yo voy a leer Éxodo 13:2 que dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso es un caso apodíctico, es directo, no hay estudios, no hay condiciones, sino directamente se establece el caso, digamos, y de una vez viene la sentencia. No hay estudio, no hay nada. Esas son las diferencias del derecho israelita. Veamos la siguiente lámina, la número 8. Y voy a leer algunas cosas sobre la importancia del juez. Vamos a ver la primera palabra hoy, Shofet, a estudiarlas de las 5 palabras. ¿Qué hace el juez? Busca la paz entre el hombre y su prójimo. Ya hay una característica. Pero dentro de las normas que uno ve, de las exigencias que tenía el Señor para el pueblo, son muy interesantes este tipo de argumentos para escoger el juez. O sea, no era una mujer, que es que yo quiero ser juez, o un hombre, yo quiero ser juez. No. Era un hombre o una mujer con pergaminos de valores morales. O sea, dentro de las sociedades siempre se destacan personas por su buen y su conducta, su conducta intachable. Esas personas eran las que se llamaban para ser jueces. No es que yo quiero ser juez. No, no. Dentro de la mentalidad hebrea se escogían personas con un perfil, digamos, necesario para poder dirimir en conflictos. Dice, debe ser garante de paz en los conflictos, impartiendo justicia basado en 3 pilares: la Torá, la verdad y la paz. O sea, el juez debía saber Torá. El juez debía cumplir con la Torá, o sea, la verdad, y él debería darse cuenta que si se cumple Torá y que es la verdad, hay paz. Eso era lo que debía él administrarle a su prójimo. Voy a leer algunas partes que hay en la Mishnah sobre lo del juez. Dice: no juzgues a tu compañero hasta que no te imagines en su misma situación. Eso está en Avot 2:4. Nunca digas a tus colegas, entre los jueces, acepta mi punto de vista, pues la decisión pertenece a todos y tú no la debes conseguir a la fuerza. Eso está en Avot 4:10. Voy a leer alguna parte, espero que no sea un poco aburridor, porque esa parte de las actividades de un juez, como la parte de los abogados, son muchas normas, muchas leyes, y a veces los abogados, ustedes saben que no es que sea malo ser abogado, pero ellos hablan muchos tecnicismos y le toca a uno muchas veces decirles, por favor, explíqueme con plastilina porque usted
tienen muchos tecnicismos y yo no los entiendo. Entonces, esa parte también la debían saber los jueces, el juez debía saber Torá, el pueblo debía saber Torá también. Miren lo que dice en Abot 4, no seas único juez, no puede haber un solo juez. Dice otro pensamiento de la Mishnah, Bereshit Rabá 42, dice, pobre la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Otro dice en Sanedrín 3, dice, ningún tribunal puede ser compuesto por un número par de jueces. Siempre debe ser el tribunal Sanedrín compuesto por un número impar. En Sanedrín 7 dice, el juez que con inicua sentencia adjudica indebidamente a alguien los bienes de otro, pagará con su alma a Dios. Miren lo que dice el Talmud. Juez que con inicua sentencia adjudica indebidamente a alguien los bienes de otro, pagará con su alma a Dios. Otra, dice en Sanedrín, juicio retrasado, eso quiere decir justicia anulada. Shavuot 51 dice, el demandante no debe exponer sus causas al juez sino en presencia de su contrario, ¿sí? Porque el juez ya puede ser manipulado, entonces ya cuando venga su contrario, entonces ya el otro ya está, digamos, movido, ablandado, y su juicio va a ser contaminado. Otro dice así, en Sanedrín 32 dice, el juez, y quiero que llamarles un poquitico la atención en estos dos últimos pensamientos de la Mishnah, dice, el juez en el momento en que está juzgando una causa, debe imaginarse tener una espada sobre su pecho y el infierno bajo sus pies, por lo delicado de la situación, porque en su decisión pueden haber vidas que están dependiendo de la decisión del juez. Y si el juez se equivoca y dicta pena de muerte y después se equivoca, se da cuenta que se había equivocado, ¿cómo puede resarcir un juez una decisión tan grave como esa? Porque la pena capital pues, es lo más grave que hay en este tipo de veredictos de los jueces. No puede decir, no, pues si era inocente, pues bueno, se fue para el cielo. No, hermanos, tiene que ser una actitud con responsabilidad. Miren lo que dice acá en Sanedrín 7. Debe imaginarse, por las conclusiones que saca el juez, que debe tener una espada sobre su pecho y el infierno bajo sus pies. Y el último dice, bueno, el penúltimo, el juez debe ser sabio, equitativo, piadoso, modesto, debe unir la firmeza del carácter a la bondad del alma, debe ser de edad madura y padre de familia. Sanedrín 32a. Dice también aquí, yo les voy a leer el enunciado de la persona que lo dice, después les digo quién es. Dice, si los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en banda de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino unos reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, se reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le va sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda, cierra comillas. Esto lo dijo una persona cristiana en base a lo que está escrito en la Biblia, en el profeta Samuel y en el libro de los Reyes. Se llama San Agustín de Hipona, en una obra que él hace que se llama La Ciudad de Dios, capítulo 4, libro 4. Fijémonos que la justicia es importante, la gente que sabe de Dios, que conoce de Dios, sabe la importancia del juez. Para que estas personas fueran escogidas, debían ser reconocidas por su propia comunidad. Como les había dicho, el juez no se autonombraba, pero el juez era un ciudadano cualquiera, podía ser un carpintero, un maestro, un escriba, un granjero, pero que debía saber Torá, que en todas sus actividades mostraba que sí era una persona de Torá.
no vivía de ser juez, ¿sí? Por eso dice la palabra que no debemos entrometernos en problemas ajenos, ¿sí? Debe ser todo conforme a las normas que están establecidas en la Torá. No debe sentir miedo al emitir un juicio. Y entonces allí también que por eso los jueces, como eran en principio personas de cualquier estrato económico, pues lo que ostentaba esa investidura era su forma moral, su carácter intachable. Entonces, para evitar que los ricos manipularan un veredicto porque veían que el juez era una persona pobre, por eso tenían todos el mismo vestido, por eso es que los jueces tienen toga y tienen el traje, todos igual, para que la persona que viera que los está juzgando está en las mismas condiciones sociales. Simplemente tenía que mirar, era la autoridad de esa investidura, por eso tienen todos un traje igual. Bueno, eso es lo que tenía que decirles aquí hasta esta parte de lo que es un juez. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 9. Y aquí vemos, en el Salmo 71, 11, 12 dice, Elohim Shofet Sadik. Nuestro Dios, nuestro Elohim, es un juez justo. Y ese atributo divino también lo tiene Yeshua, porque dice, Yeshua HaMashiach Adonenu, Asher Yispot et Hajim Beet Hametim. Y Yeshua HaMashiach es el que juzgará a los vivos y a los muertos, segunda de Timoteo 4:1. Pero quería leer otras partes acerca de esta porción del versículo 9, que miremos que Yeshua, la parte del juicio, está a lo largo de la Biblia, y a veces las personas creen, no, esta Torá va a juzgar solo a los judíos, eso es solo para los Yehudim, eso es para ellos, porque ellos tienen su propio código moral. Pues vamos a ver que no. Yeshua va a ser el juez que va a juzgar a través de la Torá al judío y al no judío. Miremos, por favor, Raquel, Juan 12, 47 al 50. Vamos a leer, por favor, quiero que me acompañen con sus Biblias, hermanos, en Juan 12, 47, 50. Todo esto que estamos haciendo lo hacía un juez. Por favor, léelo. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Ven? Entonces, Yeshua, a dársele esa investidura de juez. Si una persona normal, una persona intachable, se le llamaba para que juzgara, imaginémonos a Yeshua. Por todo lo que representa Yeshua, por todo lo que es Elohim mismo, es juez. Aquí en este caso está diciendo, miren, va a haber un día de juicio. Yo no lo voy a juzgar, el juicio va a ser a través de la Torá. Está hablando en un ambiente judío. ¿Qué dice Romanos 2, 12 al 16? Dice, porque los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Lo que acabamos de leer, lo que acaba de decir Yeshua. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim, miren, juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, aquí encierra el Señor absolutamente a toda la humanidad y todos compareceremos, dice Rab Shaul, ante el tribunal de Mashiach. Perdónenme si me equivoco en lo de Rab Shaul, me parece que es él. Pero la escritura nos dice que va a haber un día de juicio, aquí está escrito. Y las personas con Torá seremos juzgadas
con Torá, porque asumimos que los que estamos estudiando Torá, pues es la Torá la que nos va a juzgar. Pero también hay una Torá escrita en el corazón del que no ha escuchado Torá, por eso no nos preocupemos por las personas, porque la gente a veces dice, no, pero Dios cómo va a ser pobrecitos esos indígenas, esos habitantes de las selvas de Borneo que nunca escucharon Torá y se murieron, y pobrecitos ellos. Aquí la palabra nos dice, ellos tenían la Torá escrita en sus corazones, y con esa Torá, digamos con el sentido común, ellos sabían qué era lo bueno y lo malo, con esa medida van a ser juzgados. Entonces, el llamado es para nosotros que sabemos Torá, porque dice acá que la Torá, por Yeshua HaMashiach, el eterno Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Veamos ahora Marcos 1, 23, 24, ¿qué dice? Tú lo tienes. Dice, y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Yeshua Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Adonai. Bien, o sea, fijémonos también que ahí, en esta parte de los demonios, ellos sabían que tienen un día de juicio y que el que los va a destruir o el que los va a anular, el que los va a juzgar es el Señor, Yeshua HaMashiach. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? ¿Quién es su juez? Es Yeshua HaMashiach. Entonces ahora nosotros, a través de esta parachá, vemos otro aspecto hermoso de nuestro Señor y Salvador. Él es juez. Y no solamente juez, sino dice, como ahí está en el enunciado arriba, en el Salmo 11:12, Elohim, Shofet, Tzadik. Ya vimos entonces la primera parte de Shofet, juez. Veamos la siguiente lámina, la número 10. Vamos a ver la segunda palabra, que es testigo, et. Esta es una palabra poco conocida, digamos, dentro de lo que hemos estudiado en las parashot, y hoy el Señor nos regala, ¿qué es esta palabra? Esta palabra, con dos letritas, la Ain y la Dalet, testigo. Es espacial, quiere decir hacia arriba, desde, hasta, duración, hasta cuándo, duración, perpetuidad, eternidad, siempre, por siempre, jamás. Por eso decimos Hashem, Jimloch, Leolam Baed. ¿Por qué? Porque esta palabra se aplica a eternidad. Nuestro Señor es un rey que reina por la eternidad. Éxodo 15:18, ¿lo puedes leer en español, por favor? Et en Strong 5707 dice concreto quiere decir testigo, abstracto, testimonio, testigo, testimonio, la palabra et. Y viene de la palabra ut, que dice duplicar o repetir, por implicación, protestar, testificar, como por reiteración, intensivo, abarcar o restaurar. ¿Qué dice Éxodo 15:18? 18 dice, Hashem reinará eternamente y para siempre. ¿Ven? Hashem reinará, Jimloch, Adonai, Jimloch, Leolam, Baed. Veamos la siguiente lámina. Perdóneme. Vamos a leer unas palabras de testigo. Entonces dice, ¿por qué es importante el testigo? Porque cuando había una acusación, se necesitaban testigos. Ya sabemos que el Señor tiene dos testigos, que son los cielos y la tierra, insobornables, ¿no? Cuando hay un problema contra el Señor, pues la misma palabra dice que nosotros debemos presentar testigos. El Señor ya tiene sus dos testigos y pues ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Él siempre va a tener la razón. Vamos a mirar la importancia del testigo. Vamos a leer. Tú busca, por favor, mientras tanto, 2 Corintios 13:1. Dice en el 17, quiero que lo leamos, 17 al 6 al 7, dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de Israel. O sea, esto no era simplemente como habíamos hablado al comienzo, mire, él hizo tal cosa, merece la muerte, listo. No, eso es en la justicia humana que vemos donde no hay Torah, eso es lo normal. Pero la palabra regula lo de la actividad de los testigos, el testimonio de los testigos es importante. Ellos son los que aplican en primera medida la justicia, la pena de muerte. Léeme entonces 2 Corintios 13:1, ¿qué dice? Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros,
Por testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Ven? ¿De qué estaba hablando Rab Shaul acá? De la Torá. Estaba enseñándole a los corintios. Miren, la gente dice, no, eso ya pasó, la Torá ya pasó, eso era solo para los judíos. Aquí Rab Shaul está enseñando Torá a los corintios. Les está enseñando algo que estamos viendo hoy en la paracha. Dice en Mateo 18, 15 al 16. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 16. Dice, perdónenme, Mateo 18, 15 al 16, sí, Mateo. Dice, es que leí donde no era, perdón. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto era Torá. Está hablando Yeshua, ¿cierto? De cómo se debía aplicar Torá, y eso es lo que está haciendo aquí Rab Shaul en 1 Corintios. Por favor, busca Hebreos 10, 28 al 29. Vamos a leer Hebreos 10, 28 al 29. ¿Qué dice? Dice, el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al hijo de Adonai y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Hermanos, esto es una cosa grave. Miren, no tomemos en vano el testimonio de Yeshua. Aquí hay una sentencia gravísima, dice Rab Shaul, sigue en el libro de Hechos. No, perdón, sí, creo que es Rab Shaul. Dice, en la Torá de Moshe hay pena de muerte con el testimonio de 2 testigos. ¿Cuánto más? O sea, ¿qué clase de muerte habrá para la persona que pisotee la sangre del Mesías? Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta qué fue lo que dijimos cuando aceptamos a Yeshua como Salvador. No es un juego, no son simplemente palabras. Allá hay unos testigos que van a decir, tú aceptaste a Yeshua, tú dijiste que Él era tu Mesías, tú dijiste, mira que ahí en las palabras dicen, fuiste salvo. ¿Y qué más dice ahí? Es que hay unas palabras que dicen ahí. Dice, pisoteó al hijo de Adonai y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. En la cual fue santificado. Y ultrajó al Espíritu de la gracia. Miren todo lo que, mejor dicho, hermanos, es mejor a veces, aunque parezca difícil, o sea, por eso es que nosotros debemos llevar la palabra, pero el Señor es el que atrae las personas. Nosotros no podemos hacer que las personas hagan oraciones y hagan compromisos con el Señor si el corazón de esas personas no están preparadas. Mire la gravedad de rechazar, de renunciar después de haber recibido a Yeshua, a hablar mal y blasfemar de la sangre del Mesías. El mismo autor de este libro dice, si había pena de muerte con 2 o 3 testigos en la Torá de Moshe, ¿qué merece una persona que haga esto en contra del Señor? Si nosotros ya recibimos a Yeshua, mantengámonos en esa línea, hermanos. Y si vemos que alguna persona está dudando o está empezando a cuestionar, advirtámosle con estas palabras, hermanos, ya estamos en esto, ya tenemos que ir hasta el final. ¿Por qué? Porque hay una sentencia grave para los que denigren de la sangre del Mesías y del Espíritu, dice ahí, del Espíritu del Eterno. Ya hemos recibido el mensaje, hemos oído el mensaje, ya estamos comprometidos con el Eterno. Entonces, mantengámonos en esa línea, firmes, perseveremos hasta el final. Yo voy a leer 1 Timoteo 5:19 que dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es la Torá manifestándose en esta normativa que parece sencillas, pero son muy importantes a la hora de emitir un juicio. Todo esto no es más ni nada menos que la Torá. Nuevamente, mire, ya estamos hablando de los libros que ya hablan de la Torá después de que Mashiach había resucitado. Entonces, sigue vigente la Torá, sigue vigente la Torá. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? La Torá nos lo dice. Vamos a mirar ahora la lámina número 11. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos, como está escrito en esta paracha, morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo. Veamos ahora la lámina número 12. Dice, vamos a leer antes de leer esto, yo quiero que leamos qué pasa con el testigo falso. Por favor, lee de Barín 15 al 21. Miren, aquí tenemos también qué pasa, y eso lo debían saber los jueces, qué pasa cuando se dan cuenta que el testimonio de un testigo es falso. ¿Qué dice ahí? 19 del 15 al 21. Ya vimos el testigo. ¿Qué debía hacer? Ahora, ¿qué tal si ese testigo es falso? ¿Qué se hace? Dice, en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. Cuando surge contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los 2 hombres que tienen el litigio se presentarán ante Hashem, delante de los sacerdotes y jueces que hayan aquellos días. Los jueces indagarán bien. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás lo que él intentaba hacer a su hermana. Así extirparás el mal del medio de ti. Y los demás, al enterarse, escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. No le tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Ven? Entonces parece dura la sentencia, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero es que estamos hablando de qué tal un testigo falso haga morir a otra persona. Eso está en juego, eso está en juego. El castigo eran severos. Entonces, si había un mal testigo y si los jueces no investigan, si los jueces no indagan, pueden ser llevados a cometer una falta gravísima, irreparable además. Por eso era que el juez debía ser bien nutrido de Torá. Debía ser una Torá que haya vivido, haya experimentado la Torá. Porque como decía en alguna parte de la Mishnah, un hombre maduro, padre de familia. No podía ser un muchacho, no puede ser uno como esos niños que salen por ahí predicadores. Eso es anti-Torá, antibíblico. Esos niños predicadores, hablando de que el monito y la monita dan monitos. ¿Qué es eso, hermano? Mire, la Torá nos dice qué clase de jueces deben haber dentro del pueblo. Ahora miremos, por favor, búsqueme Marcos 14, 53, 65. Tengamos en mente esto de un testigo falso. Si el testigo resultara ser falso y buscaba la pena de muerte o que perdiera el falso acusado a la persona inocente, resultara que tenía que pagar una condena por la supuesta falta o la denuncia falsa, el testigo falso acarreaba como consecuencia tener que vivir en carne propia el castigo que buscaba para la persona inocente. Y dice, verán, y estamos hablando del pueblo de Israel, verá el pueblo y escarmentará, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Y la ley del talión. No es la ley del talión, es se me olvida. Midá que neguet midá, medida por medida. Es que no nos gusta, por eso hablamos que nos gusta de Dios, sí, las promesas, y como hemos hablado acá, hay Biblias donde colocan en colores las promesas, sí, el Señor abrirá los cielos, bendecirá tu arteza de amasar, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, te colocará el Señor como cabeza, no te colocará como cola, vienen en colores. Pero la responsabilidad de las obligaciones vienen en blanco y negro, hermanos. No le colocan color. Entonces, claro, la gente compra esas Biblias y se nutre todos los días de esos pensamientos, pero sin responsabilidad, sin obligatoriedad con la Torá. Y resulta que la gente por eso se estrella contra Dios y contra la Biblia, porque creen que Dios es solo amor. Aquí es juez justo. Miren qué pasaría si esto era para los jueces, para los testigos falsos. Veamos una cosa que pasó con Yeshua, por favor. Léeme Marcos. Vamos a leer Marcos 14, del 53 al 65. ¿Qué dice? Dice, llevaron a Yeshua ante el Cohen Hagadol y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas.
Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del Cohen Hagadol y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Yeshua para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros lo oímos decir, yo derribaré este santuario hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni aun así estaba de acuerdo su testimonio. Y levantándose en medio del Cohen Hagadol, preguntó a Yeshua diciendo: ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondió. El Cohen Hagadol le pregunta otra vez y le dice: ¿eres tú el Mesías, hijo del bendito? Yeshua respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Cohen Hagadol, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Oíste la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Gracias. Esta porción es interesante, ¿por qué? Porque ellos, cumpliendo Torah, ¿sí?, buscaban testimonios, pero los testimonios contra Yeshua no concordaban, los juicios. Hasta que aparecen 2 testigos falsos y dan testimonio, porque ellos tenían que cumplir la Torah, y dan falso testimonio. Y ellos dicen: es reo de muerte Yeshua. Si eran falsos testigos, ¿cuál fue la suerte de estos falsos testigos? Si a la luz de la Torah es falso testigo, recibía el castigo que trataba de aplicar, que se aplicara a la persona inocente. Eso es una buena pregunta. Porque aquí condenaron a muerte a Yeshua. Entonces, ¿en qué estado quedarían estos falsos testigos? Terrible, terrible, a la luz de la Torah. ¿Ven? O sea, era necesario que hubieran jueces que pudieran discernir quién es un buen testigo y quién es un falso testigo. Porque aquí Yeshua también se nos presenta en la palabra como un testigo fiel. Miren qué palabra tan hermosa en Apocalipsis 1:5. Yeshua HaMashiach Haed Haneeman. Yeshua, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el testimonio verdadero de Yeshua HaMashiach, que él es el primogénito de los muertos, es testigo fiel, no es un testigo falso. Yeshua HaMashiach, tu Mesías, mi Mesías, el soberano de los reyes de la tierra, que lo vamos a ver también, lo que es la importancia que tiene, la palabra rey en esta parashá. Dice: al que nos amó, al que te amó, al que me amó, al que lavó tus pecados y mis pecados con su sangre. Él es el testigo fiel. Entonces, de manera que hoy vemos en la Escritura otras características de este Mesías hermoso, que no solamente es juez justo, sino que aquí nos habla de que es un testigo fiel. Veamos la siguiente lámina número 13. Y vamos entonces por la otra palabra, Melech. Dice: ciertamente pondrá sobre ti al que Hashem tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Devarim 17:15. Entonces aquí hay una exigencia nuevamente de parte del Eterno a través de Moshe, de que se debía escoger un rey. Si se escogía ese rey, debía ser un rey de estirpe hebrea, de una de las 12 tribus. Dice: de tus hermanos. Nosotros habíamos leído en las otras parashot que Yeshua, además de ser nuestro Salvador, nuestro Mesías, también es nuestro hermano. Entonces, con estas palabras y con estas condiciones que el Señor coloca para el pueblo de Israel,
se debía poner especial atención en ese rey que iba a dirigir a nivel político la suerte y la vida del pueblo de Israel. Nosotros ya hemos visto a través de los escritos del Tanaj todo lo que pasó con el rey Saúl, el rey David, el rey Shlomo y la sucesión de reyes, los 20 reyes que tuvo el reino del sur y los 20 que tuvieron el reino del norte, que al final vemos que no cumplieron Torá, cada vez iba siendo peor el comportamiento de estos reyes, hasta que viene la deportación. Pero la norma dentro de la parte escritural era que el rey debería ser de entre los hijos de Israel, dentro de las 12 tribus. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. Y vemos aquí que Yeshua es el rey de los judíos. Dice en Juan 19:19, Pilatos escribió un letrero y lo puso sobre la cruz que estaba escrito, Yeshua Hanosri Umelech HaYehudim. Y nosotros ya hemos visto en otros estudios que las primeras 4 letras de estas 4 palabras forman el tetragramatón. Por eso cuando ellos vieron ahí el rey de los judíos, decían, no, coloque ahí que él dijo que era el rey. Pilatos dice, ya lo que escribí, eso queda así. Eso no era nada más ni nada menos que voluntad del Eterno, tomando como instrumento a Pilatos para que eso quedara así, y ellos vieron que estaba el tetragramatón escrito ahí. Habíamos visto que Elohim es el rey, Hashem es el rey, Dios es el rey, Yeshua es el rey. ¿Y rey de qué? De los Yehudim. Entonces, en esta parte se vuelve a cumplir, se cumple también con nuestro Mesías, y hemos visto en Apocalipsis que Él es nuestro Mesías, Él es el Rey del universo. Vamos a leer, ya habríamos leído de Daniel 17, 14 al 20, cuáles eran los requisitos del Rey. Ahora, una de las cosas que se establecen dentro de las oraciones habituales, todos los días en las sinagogas, en los rezos, hay una que habla de Avinu Malkeinu. Nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Rey. De ahí viene también esa correspondencia de hablar y de mencionar y dar honor al Eterno como Malkeinu, nuestro Rey. Hashem es nuestro Rey, pues Yeshua también es nuestro Rey. ¿Y Rey de quién? De los Yehudim. Veamos la siguiente lámina. La lámina número 14. Ahí está, la 14. Quisiera que leyeras, por favor, 1 Timoteo 6:15. La última del rey. Dejémosla acá, pero vamos a leer una parte sobre el rey. 6:15. 1 Timoteo 6:15. ¿Qué dice? Dice, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el rey de los que reina y el señor de los que gobiernan. Sigue. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el dominio eterno. Amén. Amén. Entonces, toda la literatura judía reconoce al Eterno como Dios y Rey, Avinu Malkeinu. Por eso también en esas canciones hablamos de que Hashem es nuestro Rey. Yeshua también tiene ese título, Rey de Reyes, Señor de señores. Estos son títulos que se le atribuyen también a Yeshua HaMashiach como soberano, como rey eterno. Él es nuestro rey. Y viene una pregunta que había en uno de los estudios que estaba mirando y dice, ¿es Yeshua HaMashiach tu rey? Debe serlo. Veamos ahora esta lámina, la otra palabra es Cohen. Nosotros sabemos que el Cohen era escogido dentro de las tribus de los levitas que tenían que ejercer también como jueces, por eso está citada aquí esta palabra, ellos también eran parte de jueces. Y vamos a mirar algunos aspectos de esta parte del término Cohen. Dice Flavio Josefo, mientras en otros pueblos es determinada la nobleza por otros puntos de vista, entre nosotros la posesión de la dignidad sacerdotal es la prueba de doble origen, de doble origen. Flavio Josefo.
Entonces, dentro de la estructura social, el Cohen llegó a ser no solamente el juez, sino una de la persona que, por importancia, por su servicio, era digamos, el componente social, la partícula de toda la composición del pueblo, la persona más importante, más respetada. Entonces, cuando se escogía el Cohen, recordemos que nosotros vemos a los levitas, que también dentro de su familia, cada uno tenía una función. Dentro de las 3 familias, cada una tenía unas tareas, unas responsabilidades. Este Cohen, la responsabilidad también recaía en él de no solamente ser juez, sino de enseñar la Torá. Por eso vemos que cuando se dañaba la estructura social de Israel, lo peor que podía haber era que un sacerdote, un levita, se corrompiera. Era lo peor, ya si no había esperanza para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los portadores del mensaje, ellos eran las personas que dirimían justicia, aunque también los reyes dirimían justicia, pero el sacerdote, en él recaía la responsabilidad más grande, porque él era el que tenía que enseñarle a todos la Torá. Entonces, habíamos visto que el Shofet, los Shoftim buscaban que hubiera armonía entre el hombre y el hombre. Pues el Cohen es el juez y él busca que haya una solución de conflictos entre Dios y el hombre. Esa es la importancia del Cohen. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 16, para mirar el cumplimiento. Miremos primero este versículo. Mire lo que dice en 1 Samuel 2:25. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, que es lo que estamos viendo. Y Yehetá ish leish. Si hay un conflicto entre 2 personas, pues otra persona viene y le juzga, un tercero, que tiene pues las atribuciones de juez. Pero si alguno pecare contra Hashem, ¿quién rogará por él? Esa es una buena pregunta. Mire, está en 1 Samuel 2:25. Es Elí el que hace esta presentación, este enunciado, y es para reflexionar, porque de por medio están los jueces, pero dicen, ¿quién rogará? ¿Quién intercederá cuando tenemos conflicto contra el Eterno? Veamos la siguiente lámina, y ahí está la respuesta. La lámina número 17. Ese Cohen que intercede ante Dios por nosotros es Yeshua HaMashiach. Nuevamente, hermano, miren, nuestra tarea es mostrar todo el papel en su dimensión, y faltan muchísimos atributos divinos en Yeshua, pero este de Cohen también lo tiene él. Este es solamente uno de los muchos versículos que hay para confirmar lo que estamos hablando. En el Salmo 110:4, búscame por favor Hebreos 7:21-22. Nada más que en el libro de Hebreos se vuelve a mostrar esta porción y dice así: juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre. Dice Cohen, dice Ata Cohen Leolam al Dibrati Malki Sedek. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, de Malki Sedek. Entonces vemos que aquí hay solamente una persona que puede ostentar este título, esta investidura. ¿Quién es? Por favor, léeme Hebreos 7:21-22. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos Cohen, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Amén. Este es nuestro Cohen. Entonces ya tenemos quien interceda por nosotros, un Cohen, un juez, un testigo fiel, un rey que intercede por nosotros. Ese es Yeshua HaMashiach. Veamos ahora la lámina número 18. Y la última que vamos a ver es la palabra Naví, porque dice aquí en Levítico, en Devarim 18-19. Profeta, Naví, Akim, Laem, Mikerev, Ahem,
a Jejem, Camoja. Profeta levantaré de en medio de tus hermanos, de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Por favor, búscame Hechos 3:22 al 25. Hechos 3:22 al 25. Miren, hermanos, en Devarim 34:10 es una porción donde se le llama a Moshe profeta. Veamos Devarim 34:10. Déjame, yo leo primero Devarim 34:10, por favor. Dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Hashem, Panim el Panim, haya conocido Hashem cara a cara. Nunca. Ahí es donde se le llama profeta a Moshe. Pero aquí en Devarim 18 dice: profeta le levantaré en medio de tus hermanos como tú, un profeta. Entonces, dentro de la cultura judía había una esperanza mesiánica, una característica de ese Mesías que iba a venir, y el título para él también era profeta. ¿Qué dice Hechos 3:22, 25? Dice: porque Moshe en verdad dijo: el Señor vuestro Elohim os levantará profeta entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuchare que el profeta será desarraigada del pueblo. ¿Ven? ¿Hasta Sí. cuál? Sigue el 25, hasta el 25. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Shmuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Adonai hizo con nuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, gracias. Miren lo que dice la palabra. Aquí explicándonos lo del mensaje del profeta. Yeshua HaMashiach cumple con ese requisito de ser el profeta anunciado en la Torá, en Devarim 18:18. Y el autor del libro de los Hechos nos dice que Yeshua es ese Mesías que cumple perfectamente la demanda de esa palabra que viene de Devarim, en que va a haber un profeta. Y Yeshua es ese profeta. Y no solamente dice que Yeshua es el profeta, dice: nosotros, los que cumplimos la palabra, somos hijos de los profetas. Miren qué título tan hermoso que nos da el Señor. Somos hijos de los profetas. Veamos ahora qué dice Juan 6:14. Por favor. Toda la expectativa mesiánica también tenía en cuenta el aspecto de que el Mesías era un profeta. A lo largo de toda la escritura, cuando pasaban cosas, hablaban de el día que venga el profeta, el día que venga el profeta. ¿Cuándo será que aparecerá ese profeta? Miren lo que dice en Juan 6:14. Dice: entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. ¿Ven? Él hace un milagro de la alimentación de los 5,000 con los panes y los peces. Cuando ven este milagro tan grande, ellos empiezan a relacionar el milagro con el autor de ese milagro, de ese hecho portentoso, de esa señal. Dicen: este es el profeta que habían anunciado los anteriores profetas, de los que anunció Moshe. Este es Yeshua HaMashiach, el profeta. Y ya para terminar, hermanos, no sin antes hacer un pequeño recuento de que hemos en esta parashá aplicado 5 palabras al Mesías, a saber, Shofet, que es el juez, Yeshua es nuestro juez, Yeshua es nuestro testigo fiel, Yeshua es nuestro Melech, Yeshua es nuestro Cohen, y Yeshua es el profeta anunciado por la Torá. Baruch Hashem. Veamos la última lámina, la lámina número 19. Y dice en esta lámina: el que cree en mí, Seú Hanabí, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta, Seú Hanabí. ¿Quién era ese profeta? ¿Cómo lograron ellos determinar que ese era el profeta? Hermanos, sencillo, porque tenían Torá. Esa es la importancia, en eso radica
la exigencia de parte del Eterno para nosotros, de que escudriñemos la Escritura. Ellos juzgaron las palabras que Yeshua estaba diciendo y dijeron, este es el profeta que había de venir. Este es verdaderamente el profeta. ¿Por qué? Porque relacionaron la Torá con lo que dijo Yeshua. Y miremos la lámina número 20. Dice en Isaías 33, 22, porque Hashem ki Adonai Choftenu, porque Hashem es nuestro juez. Hashem es nuestro legislador, porque dice Hashem Mehok Kenu. Hashem es nuestro rey. Adonai Malkenu. Y él mismo nos salvará. Yoshienu. Eso es lo que se canta en parte en la canción que les había dicho a Adonai Hashem Malkenu. Él es nuestro rey, nuestro legislador, nuestro juez. Él nos salvará. Esto también está todo acumulado en Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem por la palabra que hemos recibido hoy. Que el Eterno añada bendición y no nos separemos y perseveremos hasta el final, considerando que Yeshua HaMashiach tiene las 5 palabras que hemos estudiado hoy por misericordia del Eterno. Shabbat Shalom. עץ חיים, עיר למחזיקים בה, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.